vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada el día de hoy. Nos acompaña el ingeniero José Roberto Santamaría, al cual les presento en estos momentos. Él es máster en Dirección Estratégica de Telecomunicaciones, máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Tecnología de la Información y actualmente es el encargado de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED. A él y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y pues si todo está en orden y si todo está listo, vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a dar una charla hoy sobre lo que es servicios de telecomunicaciones. Esto, como les mencionaba tal vez al inicio, que era cuando no teníamos el audio, corresponde a un ciclo de charlas que vamos a realizar de la Escuela de Telecomunicaciones con el fin de generar un poco de conocimiento sobre los aspectos que están relacionados al campo de las telecomunicaciones y después en otros temas más adelante, en otras charlas precisamente, trabajaremos un poco ya en Costa Rica propiamente con un mayor enfoque. Entonces la charla que vamos a dar hoy va a ser la de servicios de telecomunicaciones. Para la agenda, precisamente, si me ayudas Esteban con la siguiente lámina, vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar un poco del concepto básico de lo que son telecomunicaciones. Vamos a trabajar un poquito el tema de servicios propiamente, tecnologías que hay en telecomunicaciones. Vamos a hablar ya de los servicios propiamente que son. ¿Cómo se relaciona esto con el mundo de Internet de las cosas, nuevas tendencias tecnológicas y cómo esto va hacia la revolución industrial y transformación digital y cómo las telecomunicaciones están inmersas en este mercado? Si bien en alguna parte vamos a comprender dentro de esta charla que no son necesariamente servicios de telecomunicaciones, pero sí cómo a través de servicios de esta área de telecomunicaciones es que hemos logrado precisamente la revolución industrial y la transformación digital que tanto se habla actualmente. Entonces, empezando con la charla, vamos a hablar un poquito precisamente de cómo evolucionaron las telecomunicaciones y qué es el concepto de telecomunicaciones. Vean, las telecomunicaciones es toda aquella comunicación que se realiza a distancia o de manera remota, pero haciendo uso de señales electromagnéticas. Entonces, ahí estamos hablando de que hacemos uso de señales eléctricas y aprovechamos sus características a través del viaje, a través del aire o a través de otros medios donde se puede propagar la electricidad precisamente, y con esto podemos transmitir información, que eso es un tema muy importante. Las telecomunicaciones es esa transmisión de datos, transmisión de información que podemos hacer entre un punto A y un punto B de manera remota precisamente, pero haciendo uso de lo que llamamos las señales electromagnéticas, o sea, señales de electricidad que ver. Ese es el gran punto, o sea, no lo podemos ver, sino que en realidad lo que es, ni siquiera lo sentimos, en realidad son radiaciones que utilizamos dentro del campo del tema electromagnético, pero aprovechamos sus características para que sí hayan receptores que los pueden recibir, precisamente, valga la redundancia, y con eso generar todo un canal de comunicación, o sea, generamos todo el proceso completo de comunicación, tal y como nos lo enseñaron en la escuela, emisor, canal, receptor, y un medio de transmisión y un mensaje que vamos a transmitir. Bueno, entonces, ¿qué sí son telecomunicaciones? Son telecomunicaciones cuando hablamos de satelital, cuando hablamos de telefonía en cobre, telefonía inalámbrica, móvil, cuando hablamos de servicios inalámbricos de datos, cuando hablamos del Wi-Fi, cuando hablamos de la telefonía celular y nuestro teléfono celular y cómo nos comunicamos. Todo eso es telecomunicaciones. ¿Qué no es telecomunicaciones? Aunque sea una comunicación remota a distancia. Bueno, el correo normal, ese por ejemplo, el de la persona entregando y todo el mecanismo que tiene, por ejemplo, Correos de Costa Rica, eso no es telecomunicaciones. El correo electrónico es un aplicativo de tecnologías de información que haciendo uso precisamente de las capacidades de telecomunicaciones permite la comunicación a distancia, pero propiamente el correo electrónico no es telecomunicaciones. El correo electrónico es un aplicativo informático que tiene una interfaz de usuario, o sea, hacia el usuario final que estamos usando nosotros, que somos nosotros las personas que lo usamos, y que nos permite enviar información, pero haciendo uso de esas capacidades que nos permiten las redes de comunicación. Eso es lo que sí no son telecomunicaciones. Entonces, lo que sí son telecomunicaciones es todo aquel elemento que haciendo uso de señales electromagnéticas podemos generar comunicación a distancia. Entonces, ¿cómo han evolucionado las telecomunicaciones?
La gráfica de la izquierda, que tal vez se ve muy pequeñita, tiene como el origen. El origen es la telegrafía, que ya ha caído en desuso, como pueden ver en esa línea del tiempo, más o menos como por ahí del 80, ya iniciando el 90, por ahí, de la década del siglo pasado. Precisamente es cuando ya muere toda esta parte de telegrafía, pero en realidad el telégrafo se vuelve el primer avance tecnológico dentro del campo de las telecomunicaciones. Pero a partir del telégrafo, que vea que desaparece porque ya no es ni un servicio de difusión, ni es un servicio interactivo, ni un servicio en línea, ni multimedia, lo que estamos trabajando actualmente, en realidad ese concepto que nos permitía el telégrafo y su clave Morse para poder generarse comunicaciones a distancia, es la base de todo lo que tenemos en la actualidad, porque eso fue lo que nos permitió saber que podíamos mandar señales eléctricas a través de un cable, no para generar luz, sino más bien para generar sentido de comunicación. A partir de ahí se desarrolla la telefonía, después se desarrollan los servicios de difusión como el radio y la televisión, después le incluimos toda la parte ya en combinación, en convergencia, con la parte de tecnologías de información y comenzamos a generar servicios tipo multimedia, servicios interactivos como la televisión paga y demás, que tiene los canales de streaming y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este inicio, nosotros viene como del año 1847, que más o menos inicia el telégrafo, que estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, y a partir de ahí, en casi 160 años, tenemos lo que actualmente tenemos: Internet, televisión, telefonía móvil, telefonía fija, y más bien, en el momento en que estamos en la historia, lo que tenemos es una convergencia precisamente entre todos los elementos de tecnologías de información que abarca también comunicación, abarca informática, abarca en sí la información, y tenemos ahora lo que llamamos servicios convergentes, que antes no existía porque estábamos trabajando como en redes separadas. Entonces, esa es la evolución que hemos tenido a nivel de telecomunicaciones, procesos de automatización en industria, servicios inteligentes de producción de energía, todo el tema de descarbonización, por ejemplo, redes eléctricas que pueden controlar las cargas, digamos, con sistemas de gestión avanzado y demás, sistemas a nivel de datos, de cloud computing con su protección de datos, para el manejo de toda una industria o una casa también de manera automatizada. O sea, todo este entorno que estamos viendo actualmente, donde también se mezcla, por ejemplo, con elementos como redes sociales, que es de la web 2.0 y ahora avanzando hacia la web 3.0, que es también intuitiva y demás, todo eso tiene como base precisamente las telecomunicaciones. Los elementos que vemos tal vez a usuario final, como es precisamente las redes sociales, que es también un aplicativo, una forma de TI, no existirían si no se tuvieran las telecomunicaciones por detrás. Si esa conectividad que hay entre servidores, entre elementos, precisamente para poder hacer el intercambio de la información, todo este mundo que estamos viendo actualmente no existiría. Entonces, a partir de esto es donde precisamente nosotros ya comenzamos a conceptualizar qué son servicios de telecomunicaciones. Tenemos ahí, bueno, yo traté de dividírselas en dos maneras muy sencillas. Primero, las tecnologías inalámbricas y tenemos también las tecnologías alámbricas. No quise hacer más complicado el tema porque en realidad esta es la manera en la cual nosotros lo vivimos en la realidad. Nosotros hablamos de telecomunicaciones viéndolo tal vez en una casa donde tenemos un router que llega con un cablecito y a partir de ahí tenemos todo conectado inalámbricamente, pero también a nivel de la calle, cuando hacemos uso de un servicio de telecomunicaciones como es la telefonía, por ejemplo, entonces ahí recordamos el tema de la movilidad, que el tema de la movilidad va muy asociado al desarrollo inalámbrico. Entonces, de una manera fácil, veámoslo así. Hay tecnologías en telecomunicaciones que las podemos ver como inalámbricas porque no requieren de un cable propiamente. Y cuando se comenzaron a desarrollar las tecnologías inalámbricas fue cuando también nosotros ganamos la movilidad como usuarios. Algunos de ustedes se recordarán del teléfono fijo en la casa y que para, por ejemplo, realizar una llamada o ocupábamos el teléfono fijo o teníamos que desplazarnos hasta un teléfono público de los que tenía antes el ICE con su cabina y todo, y las famosas cabinas hasta en Londres, que algunos se recordarán de eso, pero eso implicaba que la persona no tenía movilidad, o sea, la persona tenía más bien que movilizarse para poder encontrar ese punto que uno llamaría el punto de conexión a la red, o sea, ese ingreso por el cual yo comienzo a hacer uso de los servicios. Un teléfono era un punto de ingreso. Ahora, cuando se desarrollan las tecnologías inalámbricas, ganamos la movilidad. ¿Y en qué se basan las tecnologías inalámbricas de telecomunicaciones? Bueno, en el uso de lo que llamamos el espectro radioeléctrico. Aquí les puse todo el espectro electromagnético, o sea, todo lo que ustedes no crean, hay muchos elementos
elementos que, aunque no los usamos en telecomunicaciones, son del espectro electromagnético, porque son señales electromagnéticas. Los rayos X, los rayos gamma, todo eso son radiaciones que son parte del espectro electromagnético. Nosotros en telecomunicaciones hacemos uso de una pequeña partecita, que son como entre frecuencias bajas, medias y un poquito una parte que llamamos frecuencias altas, para poder hacer uso de estos medios o ondas electromagnéticas para poder enviar información. Entonces, como ustedes pueden ver en esa parte roja, nosotros ubicamos algo que le llamamos el espectro radioeléctrico, que es todo un conjunto de frecuencias de señales distintas que nos permite precisamente generar diferentes tipos de comunicación. Ese espectro lo maneja precisamente y quien atribuye las frecuencias de uso para que las diferentes tecnologías no choquen es el MISID, que esa es una próxima charla que vamos a tener, Dios mediante, la próxima semana. Entonces, el uso de este tipo de medios electromagnéticos sin cables que nos permiten la movilidad es lo que ha permitido el desarrollo de una cantidad de tecnologías enorme que si le das clic, Esteban, ahí, lo vamos a poder comenzar a registrar. Hablamos de telefonía móvil, hablamos de sistemas de radiocomunicación, hablamos de los sistemas Wi-Fi, hablamos del famoso Bluetooth, hablamos de los sistemas satelitales, hablamos de los sistemas microondas. Por ejemplo, uno se imagina esa televisión que ahora llega a través de un cablecito de red y conecta a su televisor y lo ve cableado, o sea, utiliza un cable o el coaxial donde llega a eso, pero las cabeceras de televisión, por ejemplo, lo que tienen es un gran parque de antenas, que es como la antena número 2, o sea, de izquierda a derecha, número 2 arriba, que son antenas que bajan una señal que viene desde satélite y luego ingresa por una serie de equipos para finalmente poder transportarlo después a través del cable coaxial o el cablecito red o fibra que llega ahora. Pero en realidad, por ejemplo, su origen propiamente es todo un sistema satelital inalámbrico. Entonces vean toda la variedad de tecnologías que hay que nosotros usamos y no nos damos cuenta. Los radios troncales que utilizan los sistemas de emergencia, por ejemplo, o empresas, el famoso walkie-talkie. Eso es una tecnología inalámbrica que es de radiocomunicación y tiene una parte del espectro que utiliza. Entonces, nosotros estamos rodeados de tecnologías de telecomunicaciones. No nos damos cuenta porque ya lo tenemos dentro del ADN. Por la vida diaria lo usamos o lo dejamos pasar como algo que existe, pero en realidad, si nosotros pusiéramos a detalle, ya manejamos una gran cantidad de tecnologías. En la casa tenemos el Wi-Fi, usamos el Bluetooth con el teléfono para conectarlo al carro, la televisión, que aunque no vemos la parte inalámbrica, baja una cabecera, telefonía móvil que ya les mencioné. Ah, bueno, el mismo radio, por ejemplo, los sistemas de radio normales, radio comercial, es otro sistema de tecnología inalámbrico propiamente, que ese se llaman sistemas de difusión propiamente, porque no son bidireccionales, nada más hay un receptor que recibe señal, pero ese es otro concepto. Y por otro lado, sin hacerlo más complejo, tenemos todas las tecnologías de telecomunicaciones, que sería la que vamos a ver en la próxima lámina, que tiene que ver con la parte alámbrica, o sea, que requieren un medio físico propiamente para su transmisión. Y ahí tenemos toda la parte del cable telefónico para la telefonía fija, el cablecito de red, el RJ45, el famoso patchcord o como le llamemos en la casa, ese cable con el cual ocupamos conectar el puerto de red. Bueno, eso también es en medio de opción de cobre, entonces es un medio de transmisión alámbrico. Luego tenemos toda la conectividad cuando vamos a las empresas, que no sé si alguno de ustedes ha entrado a un cuarto de comunicaciones y ve los equipos ahí con todos los puertos, bueno, todas esas son parte también de comunicaciones alámbricas. Vienen los diferentes tipos de conectores, si el cable es coaxial, si el cable es pad trenzado, que son los normales de telefónico. Por ejemplo, aquí tenemos también una serie de conectores. Tenemos el conector BNC para un cable coaxial, los RJ45. Aquel conector que no sé si ustedes acordarán del RJ11 que se usaba para telefonía fija, que no sé si ya en las casas con el cambio de fibra ya nadie lo ve. Y por el otro también tenemos los medios alámbricos, pero que son relacionados, por ejemplo, a la fibra, porque la fibra es un medio guiado. Entonces, más que alámbrico, porque alambre uno lo relaciona con un alambre, y eso era por el término del coaxial o el telefónico, ya en la parte fibra, aunque es un medio que se considera alámbrico, en realidad son medios guiados, o sea, utilizan un medio físico para poder llevar la información. Y aquí viene toda una parte interesantísima, porque aquí ahora usamos la luz. Y alguien dirá, bueno, pero la luz no es una onda electromagnética. Sí, la luz es una onda electromagnética. Tiene un comportamiento interesante porque nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de los dos comportamientos que tiene, como un rayo que va y también como una onda electromagnética. Entonces,
es muy interesante porque siempre estamos sobre el campo del electromagnetismo. Y entonces eso nos ha permitido desarrollar las telecomunicaciones. Todo este tipo de tecnología es lo que nos permite tener telefonía fija, móvil y demás. Y ahora sí, llegamos al punto primordial. ¿Qué son servicios de telecomunicaciones propiamente? Porque ya obviamente dentro de este campo hay algo muy interesante porque nosotros mezclamos el servicio propiamente con la tecnología. Y eso también, yo les digo, históricamente hay una mala costumbre en nuestro país, producto del monopolio que teníamos, y no le echo el culpa al monopolio. El monopolio ya era una manera de mercado que existía y demás, pero a veces nos llegaban nombres como ASL. Ah, es que tenemos un servicio de Internet ASL. Es que mi servicio es 5G. Es que mi servicio es 4G. Ahí lo que pasa es que en realidad estamos mezclando el nombre realmente de la tecnología con el nombre de lo que es el servicio. Vamos a ver, el servicio propiamente se llama telefonía móvil. ¿Cuál tecnología utilizan ustedes para la telefonía móvil? Es otra historia, pero a nivel comercial nos han vendido el nombre de la tecnología como si fuera el nombre del servicio. Por ejemplo, ASL. ASL es un servicio de Internet fijo por medios alámbricos que tiene ciertas características. Ahora, cuando nos dice, es que fibra. Bueno, fibra sigue siendo un medio de transmisión. El servicio es la conectividad que tenemos que podemos llamarle, digamos, Internet, porque también Internet como tal en realidad es otro nombre de una red de redes, pero entonces lo que tenemos es un servicio de conectividad. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente comercialmente tenemos que buscar nombres y a veces los mismos nombres de las tecnologías, y en el caso de los ingenieros somos muy dados a dar el nombre de la tecnología porque es más sencillo, y comercialmente ha pegado el nombre. O sea, te llamar a la tecnología de cierta manera y ese nombre, y la gente lo capta y lo entiende, se sigue vendiendo por ese nombre comercialmente. Pero hay que entender que en realidad, ¿qué es un servicio? Un servicio es una prestación o utilidad que nos da a nosotros un proveedor de servicio. ¿Quién es un proveedor de servicio? Aquella empresa que tiene su red, su infraestructura de telecomunicaciones y a través de las cuales nos permite a nosotros acceder a esas tecnologías y con eso generar nuestras comunicaciones. Pero un proveedor de servicios de telecomunicaciones también lo tenemos muy marcado como si fueran las operadoras de telefonía móvil. Cuando un proveedor de servicios de telecomunicaciones es también una cablera, un canal de televisión, una estación de radio también. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión también son telecomunicaciones. Ahí la radio y la televisión propiamente utilizan ciertas tecnologías y el servicio propiamente sí es, por ejemplo, el video propiamente que estamos recibiendo. O en el caso de la radio, esa comunicación o servicio de difusión que nosotros estamos recibiendo. Hay servicios de telecomunicaciones que son interactivos o que nos permiten un camino bidireccional, o sea que nosotros podemos también enviar información a cómo recibimos, pero hay otro tipo de servicios, que era como el que les mencionaba de radio y televisión, que son servicios de difusión, porque esos son servicios que hay una fuente que emite, pero el radio, ya en su noción, digamos, la noción básica, la que nosotros recordamos tal vez 70, 80, 90, es un comentarista o alguien que está en la radio como un locutor y a nosotros nos llega la información, pero nosotros no podíamos interactuar. La interacción, por ejemplo, se da con ese locutor cuando comienza, por ejemplo, la telefonía móvil y la radio comienza a usar el servicio de telefonía para que la gente los llame y poder ingresar eso y tener interacción, pero en realidad el concepto de la radio siempre ha sido difusión. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Que la radio, sabiendo que ocupa interacción con las personas, involucra redes sociales, que es plataformas de TI, para poder tener interacción. ¿Ven? Pero ahí es donde los servicios de telecomunicaciones, lo que tenemos que entender es la prestación que nos dan esos diferentes proveedores para nosotros acceder a esas capacidades, sea por fibra, que son medios de transmisión, sea por cobre, sea por el aire inalámbricamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es que los servicios básicos de telecomunicaciones es, por ejemplo, la misma telefonía como tal, la radio, la televisión. En el caso de lo que llamamos Internet, es una conectividad de datos, lo que tenemos. Y dentro de cada uno de estos servicios básicos, lo que nosotros tenemos son diferentes colores, por decirlo así. Telefonía, telefonía fija y telefonía móvil. Esos son los dos sabores que hay. Bueno, también está la telefonía que le llaman telefonía IP,
Bueno, la telefonía IP es otra variación, por ejemplo, tal vez de una telefonía fija, por la forma en que se transforma la voz de una señal que es continua o analógica a datos. Por eso es que muchas veces cuando hablamos con telefonías que van hasta por WhatsApp, que hacemos también uso de una aplicación multimedia para hacer una telefonía o un servicio de voz, lo que sucede es que la voz de nosotros no se que en el tiempo real porque la voz se convierte a datos y ahí perdemos algunas cuestiones que se hace que la voz se oiga diferente. Entonces, servicios de voz, servicios de conectividad o de datos, eh, la parte multimedia, son servicios propiamente de telecomunicaciones. Entonces, vean que los operadores son varios. Ahora, ¿qué pasa? Que varios de estos proveedores sí están en un mercado regulado porque hay servicios de telecomunicaciones que nosotros tenemos regulados a nivel país. Y cuando hablo de regulados es porque hay toda una legislación. En realidad la misma radio y televisión tiene su legislación, pero sobre todo el uso de las frecuencias, no a nivel de servicios que se venden propiamente, porque ahí sí ya viene otra historia. Ya lo que son telefonía móvil y demás es porque hay toda una regulación sobre un marco que dice cómo debe ser la calidad de ese servicio que recibe un usuario final porque el usuario está pagando por ese servicio. Vean que en el modelo básico de televisión abierta o de radio nosotros no pagamos. ¿Ven? Entonces, esas son las pequeñas variaciones que hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el mundo actual, eso que les he venido hablando, que era por separado anteriormente, todo converge. Y cuando nosotros entonces vemos que todo eso converge, es cuando ya comenzamos a ver una interacción, por ejemplo, de servicios de tecnologías de información junto con la parte de telecomunicaciones. Y ahí es donde a veces cometemos el error de creer que una cuestión que es más de TI sea de telecomunicaciones, como por ejemplo el correo electrónico. Por ejemplo, esta interacción de que usted, por ejemplo, en un servicio de televisión paga, puede, no sé, hacer una orden o de una vez meterse a una aplicación para pedir algo o demás, o el mismo servicio de plataformas de streaming, que lo que es un almacenador de video, que después usando las prestaciones podemos volver a repasar las películas, o el mismo Netflix o demás, realmente Netflix en sí o estas plataformas de streaming no es telecomunicaciones. Hacen uso de las telecomunicaciones para poder transmitir el video y que nosotros accedamos a ese otro tipo de servicio. Y eso es lo que realmente llamamos ahora nube. ¿Por qué? Porque al usuario final, realmente, el tratar de separar entre lo que es TI y comunicaciones, de, si al final de cuentas está recibiendo su servicio, es lo que más interesa. En la parte, obviamente, de telefonía móvil, en internet móvil, el internet fijo y demás, que sí estamos pagando, sobre todo, una tarifa propiamente por tener esa prestación a través de la cual accedemos a otros servicios, es otro tema, ¿verdad? Porque hay toda una regulación que es parte también de algunas de las charlas que después vamos a tener. Son telecomunicaciones en sí, servicios. Un servicio de telefonía de voz analógica o digital, fija o móvil, como lo quieran ver, la conectividad de datos para una red empresarial, para acceder a Internet, para acceder a un servicio de mensajería o mensajería multimedia que ocupo conectividad, los servicios de radiodifusión como radio y televisión que comentábamos, los servicios de cable, que puse entre comillas precisamente cable, porque en realidad son servicios de transmisión de datos para la parte de video. Más que todo es transmisión de video, lo que tenemos ahí, entonces tenemos televisión digital o analógica, no importa el medio, yo puse coaxial, puede ser fibra actualmente. Podemos considerar que ahora servicios de telecomunicaciones son aquellos convergentes que tienen doble play, triple play, o sea, ya lo que combina voz con video, con datos, o solo voz o video, normalmente dependiendo de ese menú o esos sabores que nos ofrecen. Y por otro lado, que también en telecomunicaciones teníamos los servicios regulados, ¿verdad? Aquellos servicios que están bajo la ley de la apertura y que antes de la apertura ya eran regulados precisamente por la ARECEP, que en su momento fue ARECEP, que ahora es SUTEL, la superintendencia que hace la regulación propiamente, que vamos a tener una charla posterior con los compañeros de la SUTEL. Entonces, están esos servicios que son los regulados, porque hay toda una legislación que habla sobre ejemplo si hay competencia, si no hay competencia, tarifas que se pueden poner, tarifas que no se pueden poner, hasta dónde hay un abuso por parte de un proveedor de servicio y demás. Entonces, este es todo el ecosistema que tenemos a nivel de servicios. ¿Por qué quise agarrar telefonía móvil y hablar un poco de su evolución dentro de toda esta parte de servicios? Bueno, porque son de esos servicios que nosotros recibimos más de un operador y sobre el cual tenemos a veces muchas quejas. Por ejemplo, en telefonía móvil, es que no tengo cobertura.
entonces no puedo comunicar la voz, o no puedo mandar datos porque como no tengo cobertura, o si mi modelo es prepago, entonces que se me gastan los datos muy rápidamente, o si mi modelo es postpago, que también entonces estoy haciendo un mayor consumo y me bajan de un momento a otro los datos, o si la telefonía, estoy haciendo muchas llamadas y me están cobrando de más. Bueno, estos servicios, que son los servicios, digamos, masivos que venden los operadores, precisamente es importante conocer un poquito también su evolución. En el caso de telefonía móvil, les cuento un poco y muy rápidamente, nada más para que lo tengan ahí en mente, lo que ha venido evolucionando por cada generación, y por eso les decía que cuando la gente habla de 4G o 5G no es el servicio, es la tecnología que está detrás del servicio, ha venido evolucionando en función de los datos. La prioridad, más o menos en el año 70, inicios de 80, cuando se desarrolla la primera generación de telefonía móvil, era la voz, era transmitir voz, pero era transmitir voz con el valor agregado de la movilidad. O sea, que las personas pudieran moverse. Hay una imagen interesante porque prácticamente estos teléfonos eran casi que un maletín. Era como andar un maletín ahí para poder poner todos los equipos y los transistores y el tipo de electrónica que usaba para poder comunicarse. O sea, en realidad era muy interesante ver eso porque ya era una novedad en su momento y ya obviamente nadie lo usaría. Ya con 2G comenzamos a introducir algo que se llaman los SMS, los mensajería corta, que esa mensajería ya casi nosotros no la utilizamos. Pero yo no sé si ustedes se acordarán, tal vez los que estamos ya de más de 35, casi 40 años y un poquito más, cuando inició, y cuando podía uno mandar mensajes y no solamente era llamadas, bueno, y qué interesante, ¿verdad? Y con 2G, en esa tecnología, que ya también se podía hacer una cierta navegación, que era 2.5 en realidad GPRS, ya uno podía como navegar páginas de texto, pero no con toda la claridad que se ve ahora en los aparatos inteligentes, ¿verdad? Sino que era simplemente como una página de texto y ahí se iba viendo. Bueno, esa era parte de lo que a través de un servicio de telecomunicaciones íbamos logrando de avance. Y entonces, ¿cómo ha venido evolucionando 3G, 4G y 5G? Bueno, en cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos que puedo usar? Ya el teléfono, muchos de ustedes ni siquiera lo usan para llamar. O sea, aquel servicio que era la base de la telefonía móvil, que era el llamar propiamente, o sea, generar llamadas de voz para hablar en tiempo real, ya eso no existe. O sea, ya las llamadas, bueno, primero porque tienen un costo por minuto y demás, entonces la gente prefiere mejor la parte de, por ejemplo, de WhatsApp, de mensajerías, plataformas de mensajería, y obviamente no tienen un costo, nada más es alguna parte de datos, pero no tiene costo. Pero por otro lado, también ya las personas interactúan por multimedia. O sea, es más utilizado el teléfono, por ejemplo, para mandar un mensaje de texto a través de una mensajería, ya sea WhatsApp o Telegram o alguna de estas que se utiliza, o mandar, por ejemplo, imágenes. La gente se comunica mucho por los famosos emoticons, emojis y demás. Es por lo mismo, porque ya la evolución ha sido que lo que estamos usando es datos. Usamos más el teléfono para navegar, para tener nuestro correo electrónico de la empresa. Entonces, la evolución de la telefonía móvil ha sido y será lo que siga a futuro en el tema de cuántos datos podemos trasladar a través del ambiente inalámbrico, porque ese es el tema importante, o sea, a través del aire, y que la gente pueda en un mismo dispositivo prácticamente converger a todo lo que requiere. Entonces, esa es la evolución que ha tenido en realidad la telefonía móvil. La telefonía tiene antenas o la telefonía hace uso de un elemento, un recurso que llamamos antenas, que es como la interfaz aérea, que eso es lo que le llamamos interfaz aérea técnicamente, que es a través de señales por las cuales inalámbricamente nuestro teléfono, o sea, este aparatito que tenemos, puede comunicarse con una antena base. Esa antena base no es la torre, porque ese es otro que a veces confundimos. Nosotros vemos una torre y decimos, ah, porque esa torre está en cobertura. Hay que tener cuidado. La torre no es la antena. La antena son las cositas plateadas que a veces vemos rectangulares o a veces las vemos más cuadradas, que son verdaderamente quien emite y recibe, porque esa antena es la que realmente emite la señal inalámbrica con la cual se conecta nuestro teléfono y por el otro lado es también el que recibe. Entonces, esa es nuestra antena realmente, o sea, esas cositas. Y la telefonía móvil busca cobertura y por eso es que una misma antena, por ejemplo, tiene máximo tres, o a veces cuatro cuando son de cuadrantes, pero son tres o dos. ¿Por qué? Porque cada una de esas antenas tiene como un rango precisamente de cobertura, un rango de espacio
porque se mide por grados, y cuando se tiene 3 se supone que tiene 360. Pero aquí es donde viene lo interesante. Como utiliza una interfaz aérea y nosotros tenemos diferentes niveles, digamos, del suelo, o sea, tenemos diferentes niveles de relieve, precisamente. ¿Qué pasa? La señal no se distribuye parejo a través de la superficie porque no son superficies planas. Entonces ahí es donde, aunque yo tengo una antena cerca, hablando ya del concepto de antena, no significa que va a tener cobertura. Para eso hay que revisar los mapas de cobertura que los mismos operadores, y en este caso la SUTEL que realiza pruebas, y eso les va a hablar después el compañero de la SUTEL, no yo, pero con eso nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera cobertura y la intensidad que tiene la señal, porque no solamente por la antena. El otro tema importante es que esa antena va a generar una señal con una cierta potencia, pero eso es como cuando nosotros pegamos un grito. Lo más fuerte que nosotros hablemos, tal vez en un espacio abierto hasta 500 metros, puede ser que alguien nos escuche, pero un espacio completamente abierto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa y hablamos de un segundo o un primer piso, las paredes absorben el sonido, o sea, absorben esa energía que tiene precisamente el grito que peguemos, y puede ser que no se escuche en el primer piso aunque estemos a 2 o 3 metros, porque hay una cierta absorción de la energía. Lo mismo pasa con las señales que mandan las antenas. Las antenas, esa señal de recepción y transmisión se envía, pero va a tener muchos obstáculos en el camino. Tenemos edificios, tenemos árboles, entonces no significa que por tener una antena tal vez a 100 metros es que tengo señal. Habría que revisar todo el entorno y factores ambientales que hay y hacer lo que le llamamos un mapa de cobertura para saber si realmente hay cobertura o no y con qué intensidad se recibe la señal, de tal manera que con eso podemos definir si tenemos o no señal. Ahora, el tema es muy complejo, por eso es que en algunos casos ustedes notarán que hay antenas que tienen como refuerzo de antenas. Y también otro tema muy interesante es que como el mercado está en apertura, las torres propiamente no las construyen los operadores, la puede construir lo que le llamamos una torrera en la jerga de campo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la torrera va a tener, digamos, ahí van a colocar los operadores a diferentes alturas sus antenas. Cada altura es, digamos que a mayor altura hay un poquito más de cobertura y obviamente vale más caro, ¿verdad? Porque tienen que alquilar el espacio. Entonces, aunque nosotros veamos una antena, puede ser que tenga, digo, tenemos la torre, tenemos antenas, pero puede ser que no sea el operador de nosotros. Entonces, no tenemos cobertura. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa con los servicios de telecomunicaciones. Hay muchos parámetros técnicos a entender precisamente que nos va a provocar que tengamos o no cobertura. Ahora, ¿qué pasa con la parte de Internet móvil? Bueno, Internet móvil lo que pasa es que estas mismas antenas o equipos, receptores y transmisores generan canales. O sea, no, ¿cómo les digo canales? Es como decir que ustedes tienen una gran autopista, pero un carril de esa autopista nosotros la reservamos solo para datos o 2 carriles de la autopista, depende de cómo esté configurado el sistema, y entonces va a ser por otro canal, o sea, por otros carriles, donde vamos a mandar los datos. Y va a suceder exactamente lo mismo, con el único problema que es que los datos, ya propiamente su velocidad de transmisión y otras características, van a provocar que su cobertura hasta sea menor. Entonces, nosotros vemos como usuario final, el usuario está aquí, detrás de las antenitas que tenemos ahí en la mano izquierda, detrás de eso está el usuario con su telefonito. Detrás de todo eso, ya hacia la derecha, tenemos una serie de equipos que combinan y dicen, no, mira, esta información es dato, va por este camino. Esta otra información es voz y este va para el usuario que tiene un ID tal y busco el camino para encaminar esa llamada de voz y poderlo pasar, ya sea que esté dentro del mismo sistema de telefonía móvil o pasarlo, por ejemplo, los sistemas de telefonía fijo. Y por otro lado, los datos que van para Internet se pasan a través de Internet, si es que van para el Internet como tal. Pero si son otro tipo de datos que no necesariamente salen en Internet, sino porque tal vez en mi teléfono tengo una VPN para el trabajo, bueno, a través de datos comunicarse a empresa. ¿Ven? Pero vean la complejidad que tiene. Si les das un clic, Esteban, a eso la imagen se hace un poquito más grande. Entonces, no les voy a decir los nombres que tienen las figuras, porque no es el tema. Pero el tema es que ahí va desde controles de usuario,
controles de los flujos de datos, para qué servicio es que va, cuál es el que, dónde se queda, si está dentro de la misma estación base, si son diferentes tecnologías, todo ese es el funcionamiento de una red celular. Y más en nuestro país, que ha sido muy interesante el desarrollo porque tenemos una combinación de casi que todas las tecnologías celulares que han existido, excepto por 1G, porque esa era creo que la que traía Millicom por ahí de los 80, pero esa sí no se desarrolló. Todavía hay cosas de 2G a nivel del país y ahí tenemos todas las demás que se han venido desarrollando, excepto 5G que no se ha desarrollado. La cantidad de datos que va a permitir trasegar la parte de acceso a Internet, casas inteligentes, aplicativos, videos de alta definición, mensajería de texto, o sea, todo lo integra. 5G lo integra todo al final, pero todo está basado en un concepto, que es aumentar la cantidad de datos que se pueden recibir en el teléfono y trasegar desde el teléfono, o sea, el móvil de nosotros, hacia la red del operador. En eso está basado 5G. De ahí viene toda la historia famosa de que 5G va a tener un montón de antenas y demás. Sí, por lo mismo. Porque para poder tener ese nivel de cobertura y ese nivel de transmisión de datos, no podemos usar el mismo esquema de las antenas de ahora, de esas torres de 50, 60 metros cada, no sé, de 5, 6 metros, porque ese era el modelo antiguo de 2G. Ahora son antenas, como lo han visto ustedes, postes sobre techos. Cada tiene que haber como una densidad de cada 200 o 300 metros, más o menos, se ha calculado también, para poder dar soporte a esa cantidad de datos desde el punto de vista masivo. Aunque, por eso les digo, también, para que conozcan, 5G su desarrollo no está pensado en las personas, en realidad está pensado en la industria. Es para la industria, pero obviamente si se pone la tecnología a funcionar, también va a tener toda su parte masiva, que es donde más nos llama a nosotros la atención ese tema de antenas y que con el teléfono vamos a poder estar bajando videos de alta definición a mayor velocidad, en menos tiempo y demás. Pero bueno, eso es lo que esperamos que a futuro en algún momento llegue en esta década para que nosotros podamos disfrutar de 5G. Al momento estamos con 4G, que ya integra sus modelos, como decir, un servicio de convergencia, porque ya tenemos video, acceso a internet, llamadas telefónicas, prácticamente una oficina en el teléfono. ¿Ven? Entonces, eso por ahí. 5 nueves, que eso significa menos de 8 minutos de caída al año, cobertura del 100% por esa cantidad de antenas, pero obviamente en centros focalizados, reducción del 90% del consumo de energía de la red, hasta 10 años de duración en la batería, se dice, un ancho banda que puede andar en el teléfono de 1 gigabit por segundo. Digamos que eso es más o menos unas 10 a 100 veces lo que tenemos en la actualidad a nivel de conectividad dentro del teléfono, o sea, de lo que se conecta. Pueden haber hasta 100 dispositivos conectados a una sola unidad, 4G LTE, más con la combinación de 5G, latencias de 1 milisegundo, o sea, un segundo partido 1000 veces, eso sería nuestra latencia para poder bajar, no sé, películas, por ejemplo, o sea, una película tal vez de 8 gigas la pueden bajar de 8 segundos a lo mucho, más o menos si fuera 1 giga, ¿verdad? Digamos que poniéndole mucho 30 segundos, lo cual sería bajar una película completa, no sé, de Avengers en 8, 30 segundos. Eso es más o menos lo que se busca. O sea, son tasas que son 100 veces lo que tenemos en la actualidad. Ese es el mundo que va a 5G, dentro de un servicio que se llama telefonía móvil. Ya aquí sí hemos trabajado bastante el tema de 5G para que lo conocieran. Y vamos a saltar ahora al mundo de Internet. Vamos a ver, Internet como tal es una red de redes, o sea, es el parking de tecnologías de información intercomunicado a nivel mundial. Cuando nosotros decimos estamos conectados a Internet, lo que estamos es accediendo a otros servidores, o sea, equipos de alguien. Por ejemplo, cuando accedemos a la universidad, lo que estamos es accediendo a un servidor de la universidad que tiene la información que nosotros andamos buscando. Si vamos, por ejemplo, a conectarnos a Amazon, nos estamos conectando los servidores de Amazon que tienen el carrito de compras y donde se han cargado un catálogo de productos para que nosotros podamos ingresar. O sea, Internet lo podemos ver como esa nube que no sabemos qué tiene. Lo único que sí yo les puedo contar es que lo que hay dentro de eso son servidores y lo que nosotros creamos a través de las telecomunicaciones, que ese es el punto importante, porque nosotros decimos, es que Internet, sí, lo vemos como telecomunicaciones y claramente es de telecomunicaciones, pero en el hecho de la conectividad de datos que nosotros enviamos a través de los aplicativos informáticos, como puede ser un aplicativo como Google Chrome, un buscador, que nos permite a través de una dirección que nosotros ponemos con un nombre que entendemos, www. tal cosa,
enviar datos de solicitudes para poder ingresar a esos servidores. Ese es el verdadero Internet desde el punto de vista de telecomunicaciones. O sea, esa conectividad que me permite llevar datos a un servidor para que ese servidor me responda y traerme la información. Entonces, datos importantes con respecto a Internet a nivel mundial, para que vean, o sea, el mundo en el que estamos. 7.75 billones es la población total. 5.19 billones de usuarios que tienen un único teléfono móvil, o sea, tienen al menos uno. 5.19 billones de 7.75, más o menos, es como el 75% de la población mundial ya tiene un teléfono móvil. Y los teléfonos móviles, según lo que vimos, aparecieron como el año 70 para acá, las tecnologías, pero ya, por ejemplo, en Costa Rica apenas lleva 20 años de desarrollo, poniéndolo del 2000 para acá. Vamos a otros países, sería el 90 para acá. O sea, en casi 30 años se ha abarcado casi 75% de la población que no tiene esto, pero más peligroso es todavía que lo tenemos, pero no sabemos cómo usarlo, o no tenemos la conciencia real de lo que tenemos en la mano al tener un teléfono móvil. Usuarios de Internet, 4.54 billones. Y ustedes dirán, pero bueno, si vamos a la realidad costarricense, quien tiene un teléfono casi que tiene Internet. Tenemos que tener cuidado. Hay países que ahorita, en este momento, apenas están trabajando con tecnología 2G. No han llegado ni a 3G. O sea, hay países en la zona de África, sobre todo, y zonas también de América, hay países que no han desarrollado todavía redes de 3G, apenas están entrando a 3G. 4G tal vez será durante la década o un poco más allá, pero es que las condiciones no lo permiten. De ahí que realmente usuarios de Internet no son tantos como tener un teléfono móvil. Y por otro, usuarios activos ya usando redes sociales, 3.80 billones. O sea, vean qué ecosistema tenemos. Tenemos el ecosistema desde el uso de telefonía móvil para poder acceder a Internet y luego también ya las plataformas que dan un valor agregado contenido de por qué la gente consume datos. Y es que vean lo interesante. En realidad los servicios de telecomunicaciones, si los viéramos planos, la gente no le llamaría la atención. Lo que llama la atención del uso de los servicios de telecomunicaciones, estos tanto datos como voz, son los aplicativos que nos llaman la atención a nosotros, que esos son desarrollos informáticos o plataformas informáticas, que precisamente permiten que el usuario quiera más. O sea, si no existiera una plataforma de streaming donde hay video guardado y la gente quisiera acceder, la gente no tendría o no contrataría el servicio de Internet. Muchos, por ejemplo, ¿y por qué, por ejemplo, la televisión se queda atrás? Porque el consumo de televisión de una parrilla con horarios fijos no es el modelo de muchas personas. Las personas les gusta ver sus películas, sus series en el momento en que pueden. Así que muchas series que están haciendo ahora por eso pasan al streaming, porque es el modelo de consumo que las personas quieren. Lo que nosotros proveemos desde telecomunicaciones es esa capacidad de los datos para que puedan consumir, pero requerimos de la parte de informática porque sin ello no habría atractivo de por qué usar las telecomunicaciones. Entonces vean la convergencia que hay también desde el punto de vista de lo que nosotros usamos. Acción de redes a nivel mundial y a través de este entorno, ecosistema, convergen telecomunicaciones y tecnologías de información. Esa historia que les acabo de contar. O sea, ahí es donde se ve la máxima convergencia. ¿Y hacia dónde vamos? Es aquello donde todo está conectado. O sea, prácticamente todo genera datos, todo. Y cuando digo todo, pueden ser hasta las mismas personas. Ustedes dirán, pero ¿cómo las mismas personas? Se los pongo así. Un servicio que aprovecha las telecomunicaciones, en algunos lugares lo han llamado salud en la casa. Se pueden poner sensores en la casa que van sensando, por ejemplo, cuando una persona tiene un padecimiento crónico, como una presión alta, con un riesgo ¿cómo se llama? Hacia un paro cardíaco. Y entonces hay modelos donde te ponen el sensor para que para estar midiendo a la persona y si hay un cambio, por ejemplo, en el ritmo cardíaco a través de ese sensor, que registra a la persona. O sea, no es que la persona tiene que tener un chip en el cuerpo, eso no es cierto. O sea, hay sensores que, aparte de sensar movimiento, pueden sensar condiciones como temperatura, pueden sensar también o tomar datos sobre cómo más o menos se rigen ciertos parámetros biológicos que son medibles de las personas y con ello establecer una posibilidad de riesgo si en ese momento está padeciendo algo y se podría generar una alerta. Bueno, eso puede ser. Otro elemento que genera información en la actualidad, todos los electrodomésticos. Un electrodoméstico se podría controlar remotamente y programar sesiones precisamente
para que le tenga uno preparado con algo que uno dejó nada más puesto a través de una configuración o de un sistema de control del hogar, precisamente, que no solamente iluminación, para que se pueda encender este equipo, digamos, de electrodoméstico, y cuando uno llegue, digamos, la comida esté caliente. Eso se puede hacer también. Sistemas de energía eléctrica, que actualmente hablamos mucho, el Smart Grid y demás, que ahorita les comento, bueno, eso también. O sea, Internet de las cosas es el concepto de que ya no solamente tenemos que asociar a esto, por ejemplo, como un teléfono que sí es un aparato de telecomunicaciones, no. Cualquier elemento que sea y que se le pueda conectar un sensor para recoger información y podamos medir, se vuelve parte del Internet y lo podemos recoger la información. Entonces, aquí hay un videito como de unos 6 minutos que se los voy a ir comentando precisamente para que veamos ese caso. Si quieres lo vas corriendo, Esteban, para irlo explicando. Ok, entonces, ¿qué pasa con lo que es el verdadero Internet de las cosas? Una persona, por ejemplo, está en su trabajo, ya va a salir y perfectamente esta persona puede mandar un mensaje al controlador de su casa. Indica que va a llegar en tanto, que va a llegar tal vez alguien a acompañarlo y se genera la comunicación hacia la casa y contesta ese sistema. Por ejemplo, aquí yo en la casa, el año pasado había comenzado a hacer un desarrollo con un Arduino precisamente, que la idea es que recoja todas las cámaras y tenerlo conectado para poder ingresar a través de la web y ver las cámaras, si tengo que apagar una, apagarla, o hasta grabar el video y revisar. ¿Ven? Entonces los controladores de casa, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a conectar a todos los elementos que están conectados a esta red y, por ejemplo, en un caso enciende el horno. Tiene una rutina de encender, digamos, la cocina, sabiendo que lo que quedó ahí es algo que ocupa fuego lento. El mismo microondas podría tener un sensor. Claro, esto es una visión súper futurista, ¿verdad? Pero no crean que anda muy largo, en realidad ya por ahí anda. Los sistemas, por ejemplo, de Alexa, que van limpiando también en el hogar, son sistemas que tienen su registro. Eso que queda ahí funcionando todo el día dando vueltas, sí, pero pudiera tener un sensor que conectado a web, se puede hacer un control remoto para decirle que se encienda, se apague, o se le programa una rutina para que se dirija a ciertos sectores de la casa específicamente. Eso también se puede hacer. Ese es Internet de las cosas. Entonces, es muy interesante hasta dónde llega esta visión real y de la convergencia que hay. O sea, todo esto podría ser un futuro cercano, sí, estamos de acuerdo. Planteándolo en la realidad de nosotros, uno va a decir, pero eso está largo, obviamente, tal vez de las condiciones, pero ya hasta cierto punto lo vemos. El mismo teléfono es una convergencia de muchas cosas, y si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene una cámara en su casa, no sé si han visto que ya uno puede controlar desde el teléfono la cámara. Eso es parte de esto mismo, o sea, no es nada diferente a lo que ya estamos viendo, aunque sea una visión súper futurista de lo que uno esperaría en una casa. Aplicaciones más que se han deseado, bueno, controles de portón, controles de iluminación, los teléfonos, digo, las luces inteligentes estas que se conectan al wifi de la casa y que uno puede controlar y apagar y encender, los tomacorrientes que le han llamado tomacorrientes inteligentes también, con el fin de que haya siempre una señal ahí para cuando uno quiere desconectar un tomacorriente y que alguien que conecte no consuma energía o dejarlo sin conexión. Eso también ya se ha desarrollado y existe. Entonces, este video es una muestra muy interesante de todo eso, ¿verdad? Cómo un sistema puede controlar la casa desde climatización, los electrodomésticos, configuraciones, y así como en este ejemplo, que tal vez es hasta más cercano a nosotros y muy interesante, habría que verlo también en la industria, porque vean que por eso es que el tema de 5G no es tanto nosotros, porque esto es una aplicación, un ecosistema, pero si vamos a la industria, todavía es mayor las cosas que se pueden hacer, sobre todo si pensamos en automatización de las empresas propiamente, las líneas de producción. ¿Ven? Entonces ve ahí cómo esta persona ya llega, se sienta tranquilo con la cena que cambió y ya se pone en su televisor y esa es la visión. Esa es más o menos la visión futura en una casa y ya se completa la configuración realizada y listo, hasta esperar la siguiente instrucción. Ok, si quieres paramos ahí, Esteban, y pasamos a la siguiente. Ahí quito por aquellos, olvídense de la marca, ¿verdad? Nada más era un ejemplo de un video que tomamos ahí para que lo vieran.
Pero pasemos a la siguiente. La siguiente sí trae un video también hablando de la industria. Entonces, este sí trae audio y se los voy a dejar. Internet de las cosas, o lo que es lo mismo, todo conectado. Esencialmente, es un sistema de máquinas u objetos equipados con tecnologías de recopilación de datos que les permite comunicarse entre sí. Al mismo tiempo, recogen información que hasta ahora permanecía oculta. El análisis de estos datos aumenta la productividad, la eficiencia y reduce costes en el sector industrial. El Internet de las cosas en la industria nos va a permitir ser más eficiente en cuanto a los procesos productivos, tener menos errores, controlar mejor los stocks, tener mucha más información en tiempo real para tomar decisiones y mejorar la seguridad de los empleados. Ha revolucionado el mundo de la sanidad. Pequeños biosensores tomarán continuamente datos sobre nuestro estado de salud, que permitirá a los médicos monitorizar la evolución del paciente y recetar tratamientos personalizados. Textiles inteligentes ayudan ya en esta tarea. Para el mundo de la automoción, el Internet de las cosas es la puerta al coche conectado. Desde nuestro vehículo podremos no solo tener acceso al correo electrónico, sino que será el propio coche el que nos encuentre aparcamiento o nos avise cuando detecte nuestro cansancio. Si gracias al Internet de las cosas los objetos hablan entre sí, con la llegada del 5G, esta comunicación conseguirá velocidad y fiabilidad. Al aumentar el número de dispositivos que se podrán gestionar en tiempo real y de forma remota, así como el tiempo de respuesta de la red, se revolucionarán las capacidades de múltiples aplicaciones industriales, desde el control y gestión de activos hasta el mantenimiento predictivo y las analíticas. El 5G, tanto a nivel personal como industrial, va a suponer el desarrollo paralelo de otras tecnologías como son la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, que todo en su conjunto va a suponer un cambio drástico en la forma de ver el desarrollo de la industria y también de las aplicaciones personales. La nueva regla para el futuro será: todo lo que se puede conectar, se conectará, y viviremos en ciudades inteligentes donde la iluminación, la recogida de basura, el control del tráfico o la vigilancia de las infraestructuras estará controlado por el Internet de las cosas. Vemos todo lo que hace Internet de las cosas, es el tema de que lo que estamos viendo, IoT y demás, cierra en un concepto muy importante que va hacia el futuro, que se llama Smart Grid, precisamente, que era lo que venía en el video. Un concepto que se llama Smart Grid y las ciudades inteligentes. Ese concepto es el máximo, digamos, que yo veo como el máximo desarrollo y la automatización de la industria, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando alcancemos el máximo esplendor del grid, todos nuestros servicios que recibimos nosotros, por ejemplo, el Estado, van a ser completamente digitales. Vamos a poder acceder a diferentes procesos propiamente de trámites y demás a través de plataformas digitales sin necesidad de ir de un lugar a otro. Podemos acceder a otros servicios nada más haciendo un clic en el teléfono, lo cual nos puede ubicar hacia diferentes lugares y demás. Nos podemos movilizar teniendo claridad de las rutas que vamos a usar. El tema de descarbonización, podemos hacer menos consumo de energías, porque el consumo de energía lo podemos también controlar en nuestros hogares, en los edificios. Todo, absolutamente todo va a tener sensores y movilidad. Suena a veces hasta medio loco el asunto, porque es como ese tema de que control y control. No es tanto control, por ejemplo, movilidad inteligente. Si voy en un coche, como lo que hace Waze, que nos va guiando, pero de una manera todavía más tiempo real, podríamos darnos cuenta de realmente qué rutas son las que mejor podemos usar para un menor consumo, por ejemplo, de combustible, o si tenemos automóviles ya eléctricos y demás. Los consumos de energía de una ciudad, por ejemplo, si ocurre una falla catastrófica, podríamos perfectamente reorientar las cargas únicamente a una industria específica o un centro de alta criticidad como es un hospital. Los servicios de localización, de trámites y demás los podemos encontrar en un menú. Eso es lo que busca al final de cuentas todo esto, o sea, hacer una conceptualización donde todo lo tengamos casi que a un clic y podamos tener claridad de lo que debemos hacer. Redes definidas por software, Big Data, este tema de los medidores inteligentes. Si no existieran telecomunicaciones y ese transporte de datos, los operadores de electricidad no pudieran poner medidores inteligentes. Esto de que hay un controlador puesto en un postecito
que va a recoger la información de varios medidores y ese controlador luego se conecta a otro controlador principal y van recogiendo la información de consumo. Bueno, gracias a las telecomunicaciones, los operadores de energía eléctrica o los proveedores de servicio eléctrico lo pueden hacer, las empresas comercializadoras. Entonces, ese es otro adelanto que gracias a las telecomunicaciones ocurre. Sígale dando clic, Esteban, porque esa es una imagen que se va construyendo por partes. El tema de realidad aumentada, el poder hacer modelos en tercera dimensión en un ambiente virtualizado para antes de pasarlo a la industria, por ejemplo, construir un dispositivo médico, primero viendo su modelo 3D antes de empezar a construirlo. Todo eso es gracias a estos desarrollos que hay en telecomunicaciones que han permitido también, a partir de eso, potenciar los desarrollos de tecnologías de información y en un mundo convergente, todo eso hace los adelantos que tenemos actualmente dentro de la sociedad. Robótica, automatización, ciberseguridad, todo lo que es protección de datos. Claro, yo estoy contando muchas cosas positivas. Dentro de esto hay que tener cuidado también con las partes negativas, ¿verdad? Que eso podemos hacer después otra charla sobre lo que, por ejemplo, es el electrosmog, lo que es también el tema de ciberseguridad, protección de datos, todo el tema de resguardo de información, porque son mundos amplios, o sea, son mundos amplísimos. Distribución de datos en cada vez centros de datos más pequeños, más cercanos al cliente, con transmisiones más rápidas, toda una arquitectura donde todo está integrado. Y para nosotros como usuario, solo vamos a tener un punto de acceso. Puede ser nuestro teléfono, puede ser nuestro módem, nuestra computadora, pero podemos acceder a este mundo de servicios a través de un único punto. No tenemos que realmente movilizarnos ni más, sino que la idea es que a través de todo esto podemos acceder a todas estas tendencias tecnológicas, que ya es cierta manera, como se los digo, y gracias precisamente a la forma en la que se presentan los servicios hacia el usuario final, ya las estamos usando, solo que no nos damos cuenta porque lo estamos conceptualizando únicamente en visión del servicio que nosotros estamos recibiendo. Este año se abrió precisamente bachillerato en ingeniería en telecomunicaciones. Ya nosotros contábamos con el nivel de licenciatura desde el año 2016, pero este año aperturamos también lo que es bachillerato, entonces ya tenemos todo el grado completo, bachillerato e licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones, con la salida lateral del bachillerato si alguna persona de los que están aquí conectados está interesado. Nosotros distribuimos nuestros áreas de conocimiento entre la parte de ingeniería eléctrica, electrónica, la parte de sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, que eso más o menos viene abarcando el 60% de la carrera, con una fuerte base en ciencias exactas y humanidades que abarca como un 40%, y que además esto está asociado precisamente al modelo de todas las ingenierías que están regidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Nuestra modalidad en realidad es una modalidad presencial virtual o también a distancia y remoto, y no es presencial físico, sino que es presencial virtual porque dentro de los cursos se incorporan también las tutorías virtuales, pero también con mucho trabajo a distancia, como es el modelo de la universidad en la cual nos encontramos, que es la UNED precisamente. Entonces también ahí les dejo la inquietud sobre lo que es la carrera propiamente. Todos estos temas que les comento son temas del área disciplinar de nosotros, que ahí es donde los vamos entendiendo, comprendiendo con mayor profundidad, y que este ejercicio que, digamos, estamos realizando hoy con esta presentación y que en las próximas semanas vamos a tener otros invitados para que les hablen de otros temas como el MISID, la SUTEL, FONDEL y el Reglamento de Calidad de Servicios, un tiempo también para darles a ustedes el conocimiento necesario sobre lo que sucede en el mundo de las telecomunicaciones. Y con respecto a la que alguno está interesado, bueno, durante todo el año siempre la universidad tiene el proceso de inscripción, pero la matrícula siempre es al principio de cada cuatrimestre, y ahí sería bueno que nos contacten en carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones para decirles los diferentes, digamos que requisitos que tenemos, ya sea para bachillerato o licenciatura, dependiendo del caso. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muy amable, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales y las vamos a ir contestando una a una. Son un total, vamos a ver, aquí iniciando, vamos a responder esta pregunta que aparece acá. ¿Cómo trabajan las telecomunicaciones a nivel espacial? Como por ejemplo la comunicación con los robots en Marte. Nos pregunta Eliezer Alvarado. Ok, esto funciona así, no es nada especial ni nada del otro mundo, es igual como funciona la transmisión satelital. Son ondas electromagnéticas, por ejemplo, la radiación del sol
y la luz que nosotros recibimos es una radiación electromagnética que viaja a través del espacio. Con la ley de Einstein de la velocidad de la luz, precisamente, entonces viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la radiación, eso sí, se tiene que trabajar con bajas frecuencias, porque las bajas frecuencias nos permiten alcanzar distancias. Hay toda una cantidad de cálculos matemáticos y demás para establecer claramente la potencia. Obviamente, para poder llegar directamente a, no es que sale directamente a la superficie, sino que hay un escalonamiento a través de saltos específicos que hacen como un tipo de rebote para que a partir de ahí sí mandar digamos que la señal direccionada de cierta manera. Pero el funcionamiento es exactamente igual a un funcionamiento de un sistema inhalado de microondas que trabaja a baja frecuencia. Nada más que, como le digo, es igual como funciona la radiación del sol que nos llega a nosotros en 8 minutos, porque utilizamos lo mismo, más considerando que en el espacio se considera que es un vacío. Ahora, claro, hay que poder establecer claramente el punto, ¿verdad? Porque estamos hablando de millones de kilómetros para poder establecer ese punto de conexión, porque no puedo decir una línea viva, pero sí tener un colectivo para poder establecer la comunicación y que la señal llegue tanto al que sería en este caso el robot, para que él también pueda transmitir hacia nosotros. Obviamente utiliza otros protocolos que, aunque ustedes no lo crean, son protocolos como los de 5G, no, son protocolos más bien de hace muchos años, porque eso da la mayor eficiencia para la cantidad de transmisión que ellos van a transmitir. No transmiten gran cantidad de ancho banda, son poquito el ancho banda, o sea, no es una transmisión tipo internet bajando videos de ese tipo, no. Una fotografía puede durar media hora. Se logra igualación de telecomunicaciones, aprovechando el espacio vacío. Claro, claro. Fabiola Carazo nos hace una consulta, dice, ¿uno se puede especializar al final en electrónica? Es que telecomunicaciones, tanto su desarrollo, una especialización completa, entonces se volvió una carrera completa. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente en Costa Rica, por ejemplo, la primera ingeniería era eléctrica, no electrónica. Después, la electrónica crea una rama lo suficientemente amplia para que la consideremos una profesión, y de telecomunicaciones su rama. Tenemos la misma base, sí, pero desde cierto punto de vista, digamos, uno puede estudiar telecomunicaciones y después puede seguir con la carrera de electrónica en algún otro lugar. Podría ser, pero tenés la base, pero después tienes que sacar la parte de electrónica. Por ejemplo, como la profesión desde el bachillerato para la licenciatura, nosotros estábamos recibiendo ingenieros eléctricos y electrónicos, con su énfasis sobre todo en la parte de electrónica y comunicaciones, para poderse especializar finalmente en telecomunicaciones, que era lo que tenía porque ahora actualmente ya telecomunicaciones como es una profesión. ¿Qué compartir? El fundamento matemático, físico y de química, y las bases de las redes eléctricas, los conceptos de electricidad, los conceptos de elementos electrónicos, los compartimos de la misma manera, conceptos de teoría de campo, pero ya hay una serie y cantidad de cursos que lo especializan aún en telecomunicaciones, y electrónica tendrá por otro lado otra especialización, pero las hermanas. Lo que habría que ver es más bien cuál sería, o si querés llevar las dos y ser profesional en ambas áreas. Claro, claro, por supuesto. Tenemos otra pregunta de María Parales. Dice que el Internet de las Cosas está ligado en el desarrollo de un país. ¿Es posible tal avance en Costa Rica por medio de un operador X que brinde todos estos servicios y ya por sí los fabricantes? Es muy interesante porque ya se requiere de un ecosistema de muchas partes. Es muy difícil que un solo operador lo dé por sí solo. Los operadores tradicionalmente se han enfocado sobre todo en el desarrollo de infraestructura. Algunos vienen entrando en otros servicios tipo convergentes o servicios de valor agregado, que es como le han llamado, pero poder realmente llegar a Internet de las Cosas requerimos desarrolladores de software, que con total sinceridad y mi persona no lo vería de yo entre un operador desarrollando aplicativos. Podría ser un servicio administrado y portafolio de servicio lo quiere hacer, bueno, podría estar ya. Por ejemplo, en algún momento se solicitó información que se quería hacer la prueba de test bed de 5G. Y ahí tenían que entrar operadores, proveedores de infraestructura, proveedores de servicio, proveedores de contenido, desarrolladores de aplicativos. Porque, por ejemplo, un Internet de las cosas que ocupa sensores y actuadores
un operador no va a construir sensores y actuadores, porque eso es construcción de partes electrónicas. Entonces, lo que podría prestar es, o proponer, es una solución usando de sensores que se los daría a alguien y luego ocuparía desarrolladores, digamos, de proveedores. Son aplicativos específicamente para algo. Poner una casa. Un operador proponer un servicio solo en la casa, sí, lo podría hacer, pero tiene que aliarse con los que construyen sensores para que sean los sensores que sean para la parte biométrica, o sea, para la parte humana, y por otro lado aliarse con desarrolladores de software para la parte de aplicativos. La parte del control y de datos, puede ser que el operador, si tiene un centro de datos, podría ser que lo meta ahí por la parte de ciberseguridad, pero si no, debería contratar también a un tercero en la parte de ciberseguridad. Entonces, vieran que es muy interesante porque es un ecosistema muy amplio. Claro, por supuesto. Tenemos una última pregunta que nos hacen llegar también en las redes sociales que dice que si Costa Rica está preparada para el 5G. La parte técnica 5G en otros países se viene desarrollando hasta hace como un año, ya ahora sí tenemos como más claro por lo menos los rangos de frecuencias que ya la ITUT la dio hace 2 años, la Unión Internacional. Eso es un buen primer paso para tener claridad de las bandas de frecuencia. Ahora, 5G propiamente, los operadores sí pueden estar preparados. Yo no digo que no estén preparados, pero tenemos que primero seleccionar algún proveedor de infraestructura, equipos y demás, trabajar en ciertas bandas de frecuencia. Tiene que hacer todo el tema político, legal, ¿verdad? De las bandas para poderla liberar. Y por otro lado viene el tema de las regulaciones y complejo, porque viene, por ejemplo, el tema de desarrollo de infraestructura. Salud avanzó en el tema de un estudio sobre lo que es la parte de las radiaciones electromagnéticas sobre el ser humano y lo que son permisibles y no permisibles. Gracias a Dios ya eso existe. Luego hay que solventar el tema de las municipalidades para el desarrollo de infraestructura, torres y demás. Y ya por la parte técnica propiamente del desarrollo, si Costa Rica iniciara con los planes piloto directamente en infraestructura sobre empresas, como por ejemplo se hizo un plan piloto con APM Terminal, entonces a partir de eso se podría dar el desarrollo ya de 5G en el país. Yo no creo que sea tanto la parte masiva, no, más bien entrarle primero a la industria con soluciones actuales, comenzar a probar esa tecnología en la parte donde realmente va a generar más dinero, que es la industria, para que se aticen los procesos, para que haya mayores niveles de producción, mayores controles y demás, y después de eso comenzamos a avanzar hacia el camino de ciudades inteligentes, que es donde tal vez ya algunos otros estén. Ahora, las regiones físicas de Costa Rica, geográficas, también hay que estudiarlas muy bien, porque una cosa es escuchar un plan de Google que lo hizo en una ciudad que prácticamente es un llano, y con soluciones de 1 giga, pero cuando usted tiene un llano prácticamente y una ciudad plana, hacer eso es bastante sencillo, no tiene tanta combinación, pero ahí entonces hay que entrar también en soluciones inteligentes de combinación de 5G a través también de medios como alámbricos, como la óptica y demás, para poder alcanzar aquellos lugares que tal vez cobertura no voy a tener, pero otra vez tal vez, o sea, son muchas cosas interesantes porque tienen que combinarle los avances en Wi-Fi, Wi-Fi 6 y demás, que vienen también mayores velocidades, y entonces se hace un ecosistema. Creo que Costa Rica sí tiene la capacidad técnica, la capacidad de profesionales sí hay para hacerlo, pero dependemos de voluntad política y legal, que eso ya ahí es donde la técnica desaparece, parte ya de otros tipos. Claro. Bueno, no tenemos más preguntas. José Roberto, muchísimas gracias, y a todos los que están conectados a esta transmisión, se les estará llegando por correo electrónico la grabación de la misma. De verdad, agradecerles. No sé, José Roberto, si tienes alguna otra cosa que decir. Tenemos más charlas adelante con respecto a esto, en el plan que tenemos de telecomunicaciones. Interesados que realmente conozcan del ecosistema de organizaciones y demás, y ojalá futuro seguir haciendo este tipo de actividades y motivarlos. Y si alguno de aquí es estudiante tal vez de colegio o quiere estudiar esta carrera, ya tal vez salió del colegio o no sé, estudió alguna carrera y ahora quiere estudiar otra, bueno, aquí tienen esta opción de ingeniería en telecomunicaciones para que ustedes también conozcan de este ámbito y puedan ser tal vez profesionales en el campo. Claro, claro que sí. Bueno, no, muchas gracias. De nuevo, agradecerles a todos y a todas su atención, el ratito que estuvieron con nosotros.
Y pues nos estaríamos viendo la próxima semana en otra charla interesante con otro especialista en el área de telecomunicaciones que nos va a hablar un poco de lo que es el MISIP, ¿verdad? Y el espectro electromagnético. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Que pasen una linda tarde y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego.